Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 9 minutos arrancamos el programa de este lunes 10 de noviembre. Ahora sí que sí, en la semana final, antes de las próximas elecciones del domingo 16, vamos a estar analizando el escenario. Recordemos que hoy día a las 9 de la noche, tal como mencionaba Mirna al cerrar el programa anterior, es el debate de Anatel, la última oportunidad que tienen los candidatos para mostrar sus cartas, previo también a los cierres de campaña que comienzan a partir de mañana martes hasta el jueves, y el jueves concluye la campaña electoral ya para esperar a las elecciones del domingo. Vamos a estar analizando el escenario electoral. Entonces, mencionar también que otra de las cosas interesantes que van a pasar hoy por fuera del ámbito de campaña es que la Sala del Senado empieza a discutir y a votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, algo que también va a marcar la pauta de este lunes. Y antes de saludar a mis panelistas de lunes, como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast, donde pueden encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, como este programa, seguirnos en vivo, reproducirnos en el momento del día en que ustedes quieran, para seguir informados junto a nosotros. Dicho eso, saludamos al experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Hola, hola. Y también ya vemos en pantalla el director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Fran, Cristian, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ya, ahora sí que sí, estamos en la última semana donde los candidatos tienen hoy en la noche y hasta el jueves para poder desplegarse con las campañas. El cierre de campañas comienza mañana martes con, por ejemplo, Janet Jara en la Plaza de Maipú, José Antonio Kast en el Movistar Arena. Kaiser planifica su cierre de campaña en la Plaza de la Aviación de Providencia, y la ex alcaldesa Evelyn Matei lo dejó para el día jueves, donde entiendo que en el Estadio Santa Laura, ¿no? Sí, en el Estadio Santa Laura. Ahí la exalcaldesa va a estar con toda la maquinaria maquinaria suena feo, pero me refiero con todo el aparataje de los partidos políticos, Sí. con todo el aparataje de los partidos políticos de la coalición de Chile Vamos, Amarillo, Demócrata, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una semana bien movida. ¿Qué les parece si empezamos un poco a analizar a los mejores aspectados, cómo ha estado los últimos días para cada candidato y lo que se espera, ¿no? En relación a las últimas cartas que se van a jugar, por ejemplo, hoy día en la noche. Arranquemos con Janet Jara, quien tuvo su cierre de campaña uno de los cierres de campaña, el primero el día viernes en Concepción, donde aprovechó de disparar contra José Antonio Kast por toda esta polémica que se generó con el vidrio, con la pecera de vidrio que tuvo en su acto en Viña del Mar. Dentro de las cosas que dijo, que ella era una candidata que estaba de frente, sin ningún vidrio que los separara de la ciudadanía, que José Antonio Kast estaba tratando de instalar en Chile una situación que jamás ha ocurrido, que es que alguien ataque a algún candidato presidencial, etcétera, etcétera. También, dentro de las últimas cosas que han pasado con ella, fue que dio esta entrevista en La Cooperativa, donde abrió la puerta para suspender o terminar con su militancia en el Partido Comunista en el caso que ella sea electa presidenta de la República. Y además, la semana pasada vimos el despliegue del socialismo democrático, la reaparición de Carolina Toá en el ámbito público. Estuvo dando algunas entrevistas después de esta cena que tuvo con Janet Jara, y los rostros de la exconcertación que quisieron dar ahí una señal potente y probablemente jueguen un rol poquito más protagónico en esta segunda vuelta, si es que sucede lo que han indicado en la encuesta hasta ahora. Dicho eso, Cristian Leporati, arranquemos contigo. ¿Cómo ves a Janet Jara, todos estos últimos hechos que han ocurrido? ¿En qué pie llega el debate de hoy día? ¿Se va a arriesgar o más bien va a tratar de mantener todo controlado, ya que es la que está rankeando hasta ahora las preferencias? ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, a veces los mejores diálogos se reproducen o se producen fuera del panel. En la previa, cuando estábamos esperando conectarnos, comentábamos ahí que en el fondo, de algún modo, hay tanto asesor dando vuelta
que finalmente los candidatos se contienen mucho, están demasiado regulados y autocensurados también. Y eso le resta a un país que básicamente la política está demasiado virtualizada. El chileno no es lo que, y Marco lo comentaba también, fuera de cámara, no es lo que pasó con el nuevo gobernador de Nueva York, Mamdani, algo así se llama, este chico de origen indio norteamericano, eh, que sí fue muy lúdico, con millones o miles de kilómetros andados en calle, con mucho contacto con la gente, fotografía, mucha cercanía. ¿Ah? Eh, y eso creo que es tenemos una política demasiado virtual. ¿Ah? Tenemos campañas electorales muy virtualizadas y muy contenidas. Cuando vemos los debates también, los debates son pura contención, ¿no? Sentimos que de algún modo los candidatos que de alguna forma despegan mejor en los debates son aquellos que de algún modo se sueltan, se relajan y son más sinceros, más intuitivos, se dejan llevar por la intuición política, que es muy importante en los líderes políticos, cuando la tienen, cuando no la tienen, bueno, es un desastre. Se dejan llevar por la intuición y van generando algo interesante y generan un impacto, generan conversaciones analógicas, generan conversaciones digitales, generan impacto, ¿no? Generan ruido. Y yo creo que esta primera vuelta ha sido, en términos generales, salvo excepciones, una primera vuelta muy higiénica. ¿Ah? Yo creo que le ha puesto color, aquí lo que le ha puesto color esencialmente creo que es Kaiser. Y al ponerle color, bueno, se nota, le ha ido bien en las encuestas. Y el resto en general, yo tengo la impresión, no sé si Marco comparte conmigo eso, mucha contención, ¿ah? Poca espontaneidad. Cuando la candidata Jara, que era tu pregunta, Fran, es espontánea, cuando ella es quien es, cuando se suelta un poco, es interesante lo que pasa. Ella ha hecho una campaña muy más bien de la política tradicional, más de la calle, ha estado más en el puerta a puerta, entre comillas, ha estado en terreno. ¿Ah? No ha hecho tantas performances, por ejemplo, como Cast con el vidrio. ¿Ah? Esas cosas no las ha usado tanto porque no está probablemente en el ethos, en la esencia del comando de Jara ni cómo se plantean ellos la política. ¿Ah? Es más bien, son poco marqueteros. Ujú. ¿Ah? Son más bien de la campaña electoral tradicional, ¿ah? Con la señora, con el señor, conversando en la calle, sacar notas a partir de eso, tratar de viralizarlas, modernizarlas un poco. En cambio, la derecha ha sido muy aséptica, muy virtual, con mucha puesta en escena, con columnas como la de Cristian en su momento Valenzuela, ¿ah? De los parásitos, mucha performance. ¿Ah? Ahora, si eso es bueno o malo, bueno, si a uno le pagan por ganar elecciones, yo creo que en ese sentido hay que hacer más fuego artificial, ¿ah? Y hay que hacer más performance, porque si no la cosa no funciona, ¿ah? No se generan las viralizaciones, no se generan las conversaciones y los impactos. O sea, yo creo que en este sentido Jara ha estado un poquito ajena a la campaña, porque también hay una cuestión súper obvia, lo hemos dicho mil veces en este panel, estamos frente a una primaria de la derecha, por lo tanto, Sí. los medios en general, los periodistas, la política en general, ha estado más pendiente de lo que dicen y hacen los candidatos de derecha, no solamente porque están bien en las encuestas pactados, sino porque ahí deberían haber asperezas, deberían haber ríos de sangre, y no ha pasado tampoco mucho, po, ¿ah? Cada vez que alguien se desboca como con el trap la semana pasada, al tiro llegan las contenciones, llegan los voceros, llegan los que vienen a minorar el impacto, ¿ah? Pero igual se las mandaron, pero después salen por el lado los otros. Entonces, en general, yo creo que ahora vamos a ver yo me imagino y espero ver a una Jara esta noche no tan contenida, que no le haga tanto caso a los asesores, que sea más ella, ¿ah? Sea más ella y se deje llevar un poco también por el momento, o sea, si los debates, en verdad, claro, las preguntas están hechas, más o menos, uno sabe más o menos cómo está, más o menos regulado el Sí, sí. ambiente, se sabe quiénes son los periodistas, uno ya sabe el perfil de ellos, cómo se comportan, las cosas que preguntan, cómo preguntan, entonces uno lo sabe, pero se producen cosas en los debates porque son en vivo, son seres humanos, son hijos de la emoción, y eso yo creo que yo espero dejar a que eso lo aproveche y haga lo que hace Kaiser, ¿ah? Que de alguna forma Kaiser tiene un discurso, pero también tiene mucha de intuición política en el momento en que está en el escenario en que está inserto, ¿ah? Y opera de esa forma y lo hace bien.
Yo creo que ahí creo que hay que mirar un poquito más eso. Yo creo que Jara tiene esa intuición política, tiene años de carrera política desde la universidad. Ujú. Por lo tanto, no veo por qué hay que contener eso, particularmente en un debate. Yo creo que ahí yo esperaría un poquito más de, más agresividad, más dinámica, más. Es televisión, o sea, finalmente es un espectáculo, no hay que olvidarse que esto es televisión. Es para ver algo entretenido, no es para entretenerse. No es para estar escuchando puras cosas predecibles y puros clichés. Po, ¿sí? Si el Mm. problema de los asesores y los comandos que al final te generan candidatos clichés. Y eso es muy difícil de abordar como audiencia y como electorado. Ya, mira, a propósito de la contención, hubo un episodio la semana pasada que yo me imagino que va a ocurrir algo similar hoy día en la noche en el debate de la Archi, cuando a Johannes Kaiser le comienzan a preguntar por el tema de si va a indultar a los violadores de derechos humanos, abrió la puerta porque dijo que iba a cerrar el capítulo, qué sé yo, y ha comenzado toda una espiral de relativización, de negacionismo, etcétera, etcétera, que ha sido bien comentado y rechazado por lo demás por alguna parte de la derecha que apoya a Evelyn Matei. Y en el debate de la Archi, el único que le puso freno o quiso exponer lo que Johannes Kaiser estaba haciendo en ese minuto fue Marco Enrique Ominami, de una manera muy graciosa. O sea, primero interpeló a Jara diciéndole que el gobierno había permitido o que era culpa del gobierno que la derecha estuviera tan malentonada como lo estaba haciendo Kaiser en ese minuto y que nadie le decía nada a una derecha que parecía como Heidi en la pradera diciendo brutalidades y nadie los confrontaba, etcétera, etcétera. Entonces, él como que puso la cuota de interpelación ante lo que estábamos escuchando, donde no habían contrapreguntas contundentes respecto a lo que Kaiser estaba diciendo. Pero Janet Jara no dijo nada en relación a eso. Y ha sido poco enfática o poco, ha condenado de manera poco enfática lo que Johannes Kaiser ha venido diciendo durante toda la semana en relación a qué va a pasar con los violadores de derechos humanos, que eran pobres abuelitos, cuestionando las condenas, en fin. ¿Sería bueno ver eso hoy día? Marco, a tu juicio, a una Janet Jara un poquito más dura o enfática con este tipo de temas que son propios de su sector, o vamos a ver un cuidado en demasía como lo vimos en la arte en relación a este tipo de cosas, que son bien divisorias, digo. Sí, esa es una buena interrogante y tiene que ver con que dónde se va a colocar probablemente el foco de lo que se puede esperar, o sea, qué es lo que uno podría, ¿no es cierto? Y lo adelantaba Cristian respecto de lo que puede ser el desempeño de los candidatos y en particular, como tú me preguntabas, Fran, sobre Janet Jara y todos estos elementos, ¿no? El debate yo creo que de esta noche, que es el último gatillante que puede generar atención, no es que vaya a cambiar probablemente la decisión de voto que tienen algunos, pero lo que hace es que genera conversación. A propósito de lo que tú decías, Fran, porque a lo mejor algo que diga, ¿no es cierto?, algún error que van a todos evitar, especialmente todos, digo, los que van en los primeros lugares de la competencia, ¿no? Según las encuestas Jara, Kass, Matei, Kaiser, ¿no es cierto? Van a evitar en los tres primeros, sobre todo, cometer errores, porque justamente en este debate yo creo que es importante no el tema de las propuestas, sino que el tono, ¿no es cierto? Las emociones, como decía Cristian, el desempeño comunicacional, ¿no? De los candidatos, ¿no? A 6 días de la elección ya la mayor parte de la gente conoce las medidas más emblemáticas. No es que la gente se haya leído el programa, pero sabe lo que quiere, lo que está planteando Kass, ¿no es cierto?, con respecto a los temas de seguridad, esto que ha insistido Kass, que tiene un componente muy emocional, de que todos los días señala cuántos días les quedan a los inmigrantes irregulares para dejar el país por su propia Mm. voluntad, ¿no es cierto? El tema de la señal, no sé cómo lo ve Cristian ahí, pero de la señal en términos de estrategia comunicacional del vidrio blindado, ¿no? Eso tiene una sublectura, ¿no es cierto? Yo creo que la tecla del miedo que apretó con ese vidrio blindado, Kass va en línea con lo que él quiere evitar, ¿no es cierto?, que en la fuga de votos, ahí en la misma agua que tienen en las derechas, ¿no es cierto?, en la fuga de votos hacia la candidatura de Johannes Kaiser. Por lo tanto, a 6 días de la elección, los ciudadanos, como digo, ya conocen las medidas emblemáticas
no necesariamente los programas, pero la medida emblemática, y lo que ahora importa es cómo los candidatos cierran el relato, ¿no es cierto? Consolidan su credibilidad y proyectan liderazgo, sobre todo el término del liderazgo. Entonces, va a haber que estar muy atento a lo que llaman hoy la narrativa de cierre, es decir, si logran instalar una imagen de gobernabilidad y confianza. Esto es muy importante porque va a tener mucho rating el Sí. debate hoy día. Lo transmiten todos los canales de televisión abierta, por lo tanto, la gente va a Buen estar rating. capturada, especialmente los mayores de 50 años que ven televisión abierta, ¿no es cierto? Los más jóvenes probablemente ven otras cosas, pero la mayor parte de la gente en un horario. Ojo, que lo siguen mucho en YouTube. Estuve viendo un estudio que lo siguen en YouTube. Mira, ¿La interesante porque transmisión además, por YouTube? Sí, Ah, sí. Se interesante ese conectan, dato. están viendo en el celular. Entonces va a tener probablemente, recordemos que el de la Archi, dicen que tuvo 4,5 millones de gente que escuchas. estaba escuchando, escuchas, ¿no es cierto?, en algún momento en directo la transmisión del debate. Por lo tanto, creo yo que va a ser bien importante la narrativa de cierre, es decir, Sí. quién logra instalar una imagen de gobernabilidad y confianza, el control del conflicto que decías tú, Fran, y Cristiana, en el sentido de si caen en el juego que probablemente intenten imponer los que son más jugados en el sentido de provocar, ¿no es cierto? Mm. Marco Enrique Minami es un provocador en términos comunicacionales. Johannes Kaiser, por sus respuestas, también probablemente lo que vaya a buscar es provocar la tensión, el enfrentamiento. Entonces, el segundo elemento yo diría que tiene que ver quién tiene mayor control del conflicto. Y también lo decía Cristian, la comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, las pausas, la capacidad de conectar emocionalmente, ¿no? Y yo creo que en esta fase la percepción pesa mucho más que el contenido, ¿no? Probablemente, ya hemos dicho, lo decíamos el lunes pasado contigo, Fran, 8 candidatos hace más complejo seguir el debate, ¿no es cierto? Es fácil que uno se pierda de lo que están diciendo. No hay contraste, porque entre 8 candidatos se pierde el efecto de contraste, que lo vamos a ver mucho más claro, por ejemplo, en los debates de segunda vuelta, donde vamos a tener 2 candidatos o candidatas, no sabemos. Entonces, ese efecto de contraste se pierde. Entonces, yo diría que es bien importante el foco o qué se puede esperar en términos del debate. Creo que se juega también el voto de los indecisos, ¿no? Yo sigo pensando que todavía hay bastante gente indecisa. A Cristian, a ti, Fran, y a mí muchas veces la gente nos pregunta, bueno, no sé por quién votar, quiénes son los mejores candidatos, y eso es indicador de que hay, ¿no es cierto?, gente indecisa, a pesar de que los encuestadores insisten en decir que no hay indeciso, ¿no? Y también cómo se consolida, no solo el indeciso, sino cómo se consolida también el voto blando, ¿no? Ese voto que en un momento dice ya, me tinca votar por este candidato, esta candidata, pero no estoy tan seguro, ¿no? Entonces, ese voto blando es bien importante en este debate, ¿no? Si es capaz el candidato o candidata con ese, como decía, relato de cierre, Mm. lograr amarrar ese voto blando, ¿no? El voto blando es el elector que duda entre dos opciones, ¿no? O que aún no está totalmente definido. Entonces, ahí es bien importante, yo creo, lo que vayan a hacer los candidatos. Y sobre todo, Y además, Marco, además el voto útil también, ¿eh? Acuérdate. El voto claro, útil es bien real. Yo voy a desclasificar una conversación que tuve el fin de Sí. semana. Escuché a por lo menos 5 personas decir, por ejemplo, de que estaban dispuestas, que en realidad en términos de posicionamiento político están con Janet Jara, pero es tanto el pavor que le tienen a que sea Johannes Kaiser la persona que pase de la derecha que van a entregar su voto a Evelyn Matei. Me explico la lógica, están como haciendo esos cálculos en función del temor que le tienen a figuras como Kaiser y el alza eventual que ha mostrado la encuesta hasta ahora. Entonces es algo que se está conversando realmente, no es un voto útil imaginario, como que está en las conversaciones. también los colegas encuestadores lo niegan, ¿no? Dicen que No, claro. no hay indeciso, no hay voto útil ni estratégico, como también se le llama al voto útil, el voto estratégico, ¿no es Mm. cierto? Mm. Y por lo tanto, yo creo que lo que se juega en el debate, a propósito de esto que estoy diciendo,
es que el relato final de la campaña, es decir, quién logra marcar la agenda del día después. O sea, aquí lo importante también es quién logra marcar agenda para el martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, Es bien claro. importante eso, Obvio, quién logra poner, porque al poner el un tema. tema, al generar al generar, ¿no es cierto?, una discusión, va a generar conversación. Y la Ahora, conversación, Marco, en esa perspectiva yo esperaría, o me imagino, que el que tiene que agendar el tema para el resto de la semana debe ser Cast, yo creo, ¿no? Porque en teoría Cast, o sea, es la primaria a la derecha. O sea, yo Sí. creo que se trata de quién gana de los tres, quién gana ese espacio, o de los cuatro, claro, pero tiene que incluyendo a hacer un Parisi. esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo CAS porque definitivamente los debates no es lo de él, ¿ah? No, No, ni, ni el de no, la Archi, ni el nada. anterior de Canal 13, ni el de septiembre de Chilevisión. Es decir, hay un problema con CAS muy estructural, ¿no es cierto?, de su dificultad para enfrentar preguntas, ¿no es cierto?, que es distinto cuando le hace un punto de prensa porque habla solo él. Aquí hay Claro. preguntas cruzadas, ¿no es cierto? Le cuesta enfrentar público, se pone nervioso. Yo estaba mirando, por ejemplo, el cierre de campaña en Viña del Mar, donde puso el vidrio blindado, y era todo muy, muy, muy como contenido. O sea, Muy a él le, empaquetado. sí, a él le cuesta, Cristian, no sé cómo lo ves Sí, tú, pero a él le cuesta la masividad, ¿no? El Mm. cierre va a ser en Movistar Arena, creo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. creo que ahí va a ser. Ya, un espacio cerrado, seguro, Ahí va a donde estar van todo a ir solo. controlado. Todo Claro, controlado. uno espera solo adherentes de su candidatura. No, no es que gente vaya pasando por la calle y le grita cosas. Entonces, yo creo que Kast tiene un doble desafío porque el debate no es el espacio que a él le acomode definitivamente, no es solo de ahora, ¿no? Mm. Siempre ha tenido problemas con los debates, pasa a ser uno más del debate, como que no sobresale. Entonces, a mí me llama la atención eso. En este debate, que es el último, vamos a ver si efectivamente él logra jugarse de manera mucho más radical, ¿no es cierto?, de lo que lo puede hacer Johannes Kaiser, él no tiene nada que perder y por lo tanto Kaiser Mm. probablemente sea quien intente sacar provecho del debate de hoy Exacto, día. Ujú. exacto, sí. Oye, Cristi- un Sí. detalle, Fran, que siempre se habla mucho, también tú lo dijiste a la pasada, Marco, de que la primera, bueno, este es como el cierre de la primera vuelta, es importante cerrar bien, dejar las conversaciones para el resto de la semana, etcétera, etcétera. Pero siempre se hace una distinción entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el balotaje. Sí, sí, son distintas elecciones. Pero yo creo que esa es la lectura y la mirada que tienen los analistas y los especialistas. Pero en realidad, para las audiencias, para los electores, es un solo continuo. O sea, si pasa a segunda vuelta Jara y si pasa a segunda vuelta Kast, la historia continúa. ¿Ah? No es que esta serie de Netflix tiene un capítulo uno y después pasamos a la dos y cambian los argumentos. O sea, yo creo que la percepción ciudadana de los personajes en disputa y los que pasen al balotaje ya se construyó. ¿Ah? Ya se construyó y eso es muy difícil después cambiarlo. ¿Ah? Por eso que es tan importante la primera vuelta y son tan importantes cualquier instancia de masividad y de cobertura y de impacto, como es un programa en cadena nacional, como es el debate. ¿Ah? No, no es menor, porque en el fondo, insisto en eso, la primera vuelta y la segunda vuelta y las primarias es un continuo. ¿Ah? En términos de audiencia, no lo digo en términos de especialistas, no lo digo en términos de militantes, no, lo digo en términos de los votantes obligados. ¿Ah? Es un continuo. Están viendo al mismo personaje opinando más o menos los mismos temas. Le van cambiando muchas veces los actores. Claro, en segunda vuelta ya va a tener uno al frente, ¿ah? Uno o uno al frente, son dos. Pero es el continuo de siempre. Por lo mismo es muy importante marcar esas diferencias y el lenguaje no verbal, lo que se dice, lo que no se dice es relevante, ¿ah? Es relevante dado que esto es una historia que sigue. ¿Ah? No es que se interrumpa ahora y parte un cuento distinto en segunda vuelta, como dicen, intentan decir normalmente los comandos y los políticos. Eso no es así. En, en Las re- audiencias ven una pura historia. En relación a eso, claro, lo que más se ha dicho, por ejemplo, desde el comando Janet Jara es que después del 16 van a estar en otra elección, por lo tanto ahí se van a desplegar otra estrategia, en continuidad con el relato, pero otras estrategias, por ejemplo, que cambien los rostros, que tiene que apuntar aún más hacia el centro político, que tienen que alejarse mucho más del gobierno. ¿Cómo ves ese tipo también de proyecciones que se hacen, Marco, respecto a Janet Jara en particular, que sería la que estaría pasando en primer lugar a segunda vuelta, si es que tiene que cambiar tanto el rumbo, ¿no? En función también de lo que dice Cristian,
respecto a cómo la gente va a leer ese balotaje, que va a ser bien corto por lo demás. Y todo o mucho va a depender de cuánto sea la cantidad de votos y el porcentaje que ella obtenga en primera vuelta, ¿no? Aquí la máxima es cuán cerca estás del 50%, ¿no? Es distinto si saca 28 o 35, ¿no es cierto? O más de 35, 36, se acerca al 38 de la votación del apruebo del primer plebiscito constitucional, es decir, si logra romper el techo de que se le asigna, ¿no es cierto?, normalmente, que es el apoyo al presidente Boric y su gobierno, ¿no? El 30%, 28, 30%. Ellos manejan encuestas en donde se mueve entre el 28 perdón, la mayoría de las encuestas la sitúa entre el 28 y el 30, 32%, salvo una encuesta, la de la Cosa Nostra, ¿no es cierto?, que la pone más arriba en términos de adhesión. Pero va a depender mucho su estrategia en función de cuánto obtengan en la primera vuelta, ¿no? Porque inevitablemente va a tener que ir a buscar a los electores moderados, ¿no? Ya hemos discutido acá que no hay centro, que el país no se divide entre derecha y izquierda y por lo tanto no hay un centro. Pero Oye, Marco, perdona, un paréntesis. Ya lo está haciendo hace rato. De hecho, leía una encuesta en que un estudio, y que el que más ha propuesto medidas de seguridad de los candidatos actuales es justamente Jara. Sí. Lo está haciendo hace rato. Lo que pasa es que eso no lo ha sabido comunicar bien o no ha sido percibido como tal. Pero ahí hay un problema de comunicación. Y por eso que es cierto, y por eso que el cierre de campaña, un dato interesante, es en la comuna de Maipú. La comuna de Maipú no es solamente porque el alcalde debe tener una buena votación, sino que porque es representativa de algo, ¿no? Ahí Cristian nos puede hablar sobre el tema aspiracional y Maipú es la expresión de la clase media, ¿no es cierto? Es la gente que quiere salir adelante, que ha progresado en la vida, que le ha costado salir, ¿no es cierto? Y Maipú representa, junto con la Florida, representan un poco ese electorado, ¿no es cierto? Difícil de asir, difícil de llegar, ¿no es cierto? Porque es un electorado un poco despolitizado, o sea, no un poco, bien despolitizado, desideologizado, no cree en ideología, sino que quiere que su vida pueda mejorar. Por eso que el cierre de campaña, y a propósito de lo que tú decías, Fran, al principio, salvo Marco Enrique Ominami, si es que no estoy equivocado, él lo va a hacer en el Bosque, en la comuna del Bosque. El resto de los candidatos ha buscado espacios distintos donde no vaya a ser objeto de un cuestionamiento, de un abucheo. No quieren ir a meterse donde probablemente la gente no quiera a los políticos, ¿no? Y me llama la atención el cierre de Marco Enrique Ominami, si es que no me equivoco, que es en la comuna del Bosque, pero todos los otros candidatos lo están haciendo en lugares distintos. Y a propósito de lo que estamos, perdón, más de su zona de confort, y a propósito de lo que estamos hablando con Janet Jara y la posibilidad de la segunda vuelta, Maipú es sintomático de eso. Ella va a tener que ir a buscar ese electorado, que no es un electorado de izquierda, no es un electorado... Oye, ¿dónde lo hace Kaiser? En la Lo Plaza hace de la en Aviación. Providencia. En Providencia. En Providencia. En Providencia. Claro. Entonces, de alguna manera, en eso está pensando Jara, ¿no es cierto? Lo de Maipú es simbólico en el sentido de lo que representa su desafío, ¿no es cierto? El elector de Maipú no es, insisto mucho en esto, no es un elector de izquierda. Votó por Bodano y por los atributos de Bodano y su capacidad de liderazgo, de resolver los problemas de la comuna, pero ojo, que lo que ella está, o lo que su comando o ella misma, ¿no es cierto?, están apostando es justamente por ir a buscar ese elector, vamos a llamarlo moderado, ¿no es cierto?, que quiere cambios, sí quiere cambios, ¿no es cierto?, pero cambios graduales, ¿no es cierto? No se define ni con la derecha ni con la izquierda, ¿no? Es despolitizado, es desideologizado, pero evidentemente está obligado a votar, ¿no? Y ese es el electorado que probablemente en lo que está pensando Jara, y no es casual, insisto, es más allá de que el alcalde sea gobernista, ¿no? Porque puede haber harto castigo al gobierno también en algunas comunas y va a depender ese es el problema, que el escenario de segunda vuelta es un escenario en donde probablemente el candidato de derecha o de oposición que gane va a tratar de instalar esto como un plebiscito al gobierno, ¿no? Porque ya el tema de la seguridad, ya está eso. Lo que ya lo están haciendo, ¿ah? Ya lo Sí, están haciendo. O sea, por eso te digo, pero probablemente lo que va a hacer de la segunda vuelta es eso, es un plebiscito contra el gobierno y por lo tanto
yo creo que por eso que Jara tiene que está buscando hoy día ese electorado moderado ya en la primera vuelta. Bueno, y también por el lado de Jara el tema de lo valórico y los derechos sociales. O sea, no te quepa la menor duda que por ahí también va a ir la lucha. Ahora, depende si le ponen al frente a un Kaiser o a un Kast. Cambia obviamente el discurso, lo hemos hablado muchas O veces. Matei. O Matei. Yo creo que Matei no, de verdad no. Yo creo que el Matei lo vamos a tener que ver el domingo si queda antes o después de París. ¿Ya? Yo creo que ahí va el tema. Y va a ser interesante ver la debacle que va a tener Chile Vamos. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tener que discutir después la semana que viene. A propósito de lo que decía Marco, me acordaba yo de algunas entrevistas que ha dado Francisco Vidal. De hecho, estuvo con la Mirna en el programa anterior y él habla de eso, que Jara no tiene que ir a buscar como al votante moderado de centro, sino que tiene que ir a disputarle los votos a Kaiser y a Kast al voto popular despolitizado, que está votando de manera pragmática, y transmitir, comunicar bien que ella también es capaz de resolver aquellos problemas que aquejan a la población. Ese es el voto de disputa hoy día y por eso hace sentido, por ejemplo, un cierre de campaña en Maipú, que a todo esto, por más que el alcalde sea Tomás Bodanovich, es cierto que los votantes razonan de manera muy distinta para una elección municipal que para una presidencial. Entonces no es tan automático la asociación que se hace con, Sí. con que el alcalde sea Tomás Bodanovich. Cristian. Y por eso, Fran, que es tan importante la segmentación en las campañas electorales. ¿Ah? La segmentación antiguamente era, uno lo planteaba, claro, entre los moderados, no moderados, hombres, mujeres, segmento etario. Pero hoy en día, ¿cómo se segmenta hoy en día en política gracias a los software que tienen las redes sociales? Tú segmentas de otra forma, segmentas por intereses. ¿Ah? Un interés puede ser el miedo, la angustia. Otro interés puede ser la incertidumbre. Otro interés puede ser pues, una brutalidad, el odio de clase. ¿Ah? Pueden haber, o sea, hoy en día las segmentaciones son mucho más conceptuales y las herramientas digitales te permiten hacer esas segmentaciones como lo hacen todas las grandes campañas electorales, por ejemplo en Estados Unidos, más allá del puerta a puerta, más allá de la calle, más allá de la foto con la gente, etcétera. Y tú vas segmentando la retórica política, la narrativa y la vas poniendo y proponiendo. El problema es que normalmente los recursos económicos que tiene la derecha en Chile, escuchaba a Eduardo Engel que hablaba que más o menos históricamente un 70% de las lucas se la lleva la derecha en términos de aporte empresarial y más o menos un 30%, decía Eduardo Engel, va a la izquierda. ¿Ah? Entonces, eso no es menor porque estas herramientas digitales que son, olvídense, tremendamente eficaces, lo hemos hablado también más de alguna vez, que esta historia parte con Cambridge Analytica y el trabajo de Trump en su primera campaña electoral, en su gobierno 1, funciona muy bien, pero cuesta plata y cuesta mucho dinero, pero es tremendamente eficaz la segmentación. O sea, lo que dice Francisco Vidal es verdad, ¿ah? Y lo tiene bastante asumido, yo creo, el comando de Jara. No están pensando ellos en clase media, no están pensando en Maipú versus Puente Alto, La Florida, qué diferencia hay, o Ñuñoa, no. Y eso extrapolándolo al resto de Chile, si Chile no es Santiago. ¿Ah? Pero todo eso ya no se piensa así, se piensa en términos de sentimientos, de sensaciones, y en función de eso uno segmenta a los grupos y llega con un mensaje. Yo siento que eso la derecha lo hace bien porque tiene los recursos económicos para hacerlo y no me queda la menor duda que en una segunda vuelta mucho dinero se va a invertir en ese proceso. ¿Ah? No me cabe la menor duda. Y ahí claramente tiene mayores problemas el progresismo, porque no tiene los recursos económicos que tiene la derecha para poder invertir en ese tipo de tecnología, ¿no? Que son súper usados hoy en día por las empresas ya hace rato. O sea, las empresas ya más de 15 años usando Meta para poder llegar en Instagram y Facebook a distintos públicos con distintas edades, intereses, etcétera, ¿no? O sea, hay un problema también económico que no es menor. Por lo tanto, hay que ser mucho más inteligente, más creativo en el uso de esos pocos recursos que muchas veces tiene el progresismo. Sí, ha faltado creatividad. Con esa percepción me quedo Sí, yo sí. de esta campaña. Ha sido muy Mira, clásica. mira, normalmente, y voy al mundo comercial, normalmente las marcas más pobres
que tienen menos recursos frente a las multinacionales, que tienen miles de millones de dólares muchas veces en las campañas, con campañas globales, ¿ah? Con grandes cineastas que contratan, actrices, etcétera. Lo que hacen las marcas locales muchas veces apelan, obviamente, a la creatividad. Buscan el impacto, la memorabilidad y la difusión y la viralización, básicamente siendo muy creativos. Mm. En algún momento lo hizo WOM frente a las grandes compañías con mucha creatividad y le fue muy bien, con pocos recursos, con buenos guiones, y eso efectivamente también se aplica al mundo de la política. Si la política también se maneja un poco con el lenguaje del marketing político. Totalmente. Estamos en una sociedad de consumo, estamos habituados también que la política sea un producto más de consumo. Es penca decirlo, pero así operamos en nuestras cabezas, llevamos ya más de 30 años, 40 años en este sistema, y estamos habituados a eso. Entonces, claramente en eso falta mucho más creatividad, más soltura, cuando estáis luchando contra entre comillas, una multinacional con muchos recursos, con mucha tecnología. Hay que hacer más, ¿ah? Hay que hacer el Sí, máximo, sí. hay que hacer lo más. Oye, a propósito de creatividad, hablemos un poquito de Evelyn Matei. ¿En qué pie llega Evelyn Matei esta última semana? Luego de una semana donde fue muy comentado el El trap. video del trap, que yo tengo una opinión impopular. A mí no me pareció malo el video. No No, rimaba, si no es malo, po, no no es rimaba, malo. que está ¿No? bien, o sea, era una pésima rima, pero yo le encontré una buena idea, a diferencia de quienes estaban atacados de que cómo se le ocurrió, qué sé yo, que era ridículo, etcétera, etcétera. Pero yo lo encontré una buena idea, como que me pareció simpático, entendí el concepto de tratar de llegar como a la gente más joven, etcétera, etcétera, más allá de que fuera una pésima composición de letra, pero más allá de eso, era buena idea. Bueno, llega con ese aura bien comentada de lo que fue este video la semana pasada. Si es que es necesario arriesgar o no hoy día el debate, cómo lo ven en ella en particular, que tal como decía Cristian, si es que llegase al cuarto lugar sería una debacle, o quinto lugar sería una debacle para Chile Vamos. En términos de también cómo van a entrar a disputar ahí la hegemonía en el eventual gobierno de derecha que venga por delante, si es que las cosas resultan como las encuestas dicen. Marco, ¿cómo lo ves tú con Evelyn Matei Y en perdón, particular? entre paréntesis, seguirá vestida de blanco, ¿no? Bueno, Hagan sus sería el apuestas. tercer debate de Blanco, sí. Ojalá innove. Sí. Marco. Yo creo que yo también lo comentábamos antes con Cristian y estoy contigo, Fran, en el sentido de que eh, la apuesta de Matei con este video lo que buscaba, y aquí Cristian, el experto, conectar con un público objetivo, el voto Mm, joven, ¿no? Lo hemos comentado también en otras oportunidades, prácticamente un tercio del padrón. Es gente que hoy día se mueve entre los 35. 35, 40 años, no sé cuáles son, quiénes son el público objetivo de la música urbana, no lo tengo muy claro quiénes son los que más lo escuchan, si entre 20 y 30, pero ella buscó conectar con este electorado que se ha vuelto más volátil, ¿no es cierto? Y menos identificado con los partidos tradicionales. Si hay electores que no quieren saber nada con los partidos tradicionales, ¿no? En términos de publicidad, son los jóvenes, ¿no? Pero por supuesto que esto tiene también un riesgo, ¿no? Los jóvenes no solo demandan estética moderna, sino autenticidad y causas claras. Ahí puede haber, ¿no es cierto?, una dificultad porque no es que los jóvenes sean manipulables totalmente con un clip musical, sino que efectivamente también se dan cuenta de lo que hay de fondo, ¿no? Si la estrategia se percibe como una imitación tardía de lo que son los códigos juveniles, un TikTok, por ejemplo, y he visto muchos candidatos, todos haciendo TikTok, puede generar distancia más que cercanía. Y por eso que había un riesgo en lo que hizo, ¿no? Y para que resulte la campaña de acompañar esta estética con propuestas, lo que pasa es que aquí no hemos visto eso, digamos, que tú tiras una campaña, ¿no es cierto? En este caso, un videoclip para conectar con este público,
pero no vi las propuestas y relatos que interpelen los temas que movilizan a esta generación, ¿no? No he visto a Evelyn Matei hablando del tema de la educación y el financiamiento de la educación, o de las oportunidades laborales para los jóvenes, para los que no tienen acceso al trabajo, bienestar, certeza económica, seguridad, abuso y oportunidades reales. Entonces, no vi que hubiera, ¿no es cierto?, un engagement con el videoclip, ¿no? Entonces, se tiran elementos comunicacionales, pero no logran hacer tangible eso abstracto, ¿no? Y eso es lo complicado, porque tú puedes plantear, ¿no es cierto?, esta idea puede ser interesante, pero no tiene una bajada concreta, ¿no?, que le haga sentido a la gente. O sea, está bien, la música urbana, ¿no es cierto?, está interesante, puede que la letra no, toda la estética que puede tener eso puede gustarle a uno o no, pero eso tiene que ir acompañada con cuestiones concretas. Y esas yo no las vi. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, no sé si está bien logrado el objetivo, ¿no? No basta solo Tampoco, con Marco, lanzar. tampoco fue parte del trap o de la música urbana en términos conceptuales, nunca fue parte tampoco de la campaña, de la franja electoral de Matei. Mm, No. Entonces también en ese sentido te das cuenta que es como un sketch escolar. ¿No? Se me ocurrió esta claro. idea, montémosla y la sacamos, ¿ah? Pero no hay como un pilar comunicacional que te unifique ese concepto de la música urbana para llegar a los jóvenes. Esa no es una idea fuerza que haya desarrollado Matei en su campaña para ese target, ¿ah? No lo ha hecho. Entonces, claro, es súper disonante. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Ah? ¿Por qué no es parte de su lenguaje? ¿A Además quién le que, hablo? además que el mensaje del video, claro, no tenía mucho que ver con algo que a los jóvenes en particular les llama la atención, porque el mensaje del video era: yo no estoy en los extremos, yo no soy esto ni esto otro, yo estoy aquí al medio, podríamos decir, lejos de la polarización. Ese fue un poquito el Ah, rollo del video. Entonces, ese tipo de mensaje le hacen sentido a quienes la estética pretendió llegar. Es difícil, como Claro, disonante. ¿Sabes por qué? habían guiños porque, por ejemplo, claro, había que poner la atención a la letra. Yo no sé si la gente que escucha música urbana le pone tanta atención a la letra porque decía Como decía, no que rimaba, dice, nada. dice, claro, que no va a ser un gobierno de emergencia, en un Sí. claro alusión a Kast, Acá. ni un gobierno de continuidad, no lo decía exactamente así, pero en clara alusión a Jara. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, eso tendría que haberse visto reflejado, como decíamos, en medidas concretas que ella después pudiera haber amarrado, ¿no? Porque si no queda, insisto, si es solo una imitación tardía de códigos juveniles, no puede generar distancia más que cercanía. Ese es el problema. Ahora, lo comentábamos con Cristian antes, ha tenido hartas visitas el videoclip, ¿no es cierto? No necesariamente eso quiere decir que eso sea intención de voto, ¿no? Porque una gente vea mucho un video, ¿no es cierto?, que se ha viralizado, eso va a generar intención de voto. Lo que genera es conversación, eso sí, y por eso nosotros estamos conversando de eso, ¿no? Mm. Probablemente lo que busca es eso, es generar conversación, ¿no? Y producto de esa conversación pueden, ¿no es cierto?, aparecer decisiones electorales, pero no es automático, no es que el video genere, ¿no es cierto?, o gatille una decisión electoral. Es la conversación que genera en torno a eso, por eso que le faltó el remate, diría yo, en términos comunicacionales, con medidas más Es que eso, Marco, eso no lo concretas. busca. Ese tipo de piezas publicitarias, porque más parece publicidad, no parece propaganda, bueno, es más Eso o menos lo parece mismo. publicidad. Mm. Claro, lo que buscan normalmente este tipo de campañas se dice en inglés únicamente goodwill. ¿Ah? Se trata de buscar buena onda, sentimientos gratos hacia el producto, en este caso hacia la candidata. ¿Ah? Y básicamente goodwill, ¿por qué? Porque en el fondo tenemos una candidata, claro, que tiene sus años, tiene 72 años creo, representa la vieja política de la derecha tradicional, que es muy ajena efectivamente a una parte importante de la juventud, probablemente por desinterés, porque no le gusta la política, porque no le gusta, qué sé yo. Entonces es un poco de generar, probablemente buscar una aproximación, pero más que nada para generar un sentimiento de agrado hacia la candidata. Ahora, si eso se logra o no, bueno, el tiempo lo dirá, lo sabremos el domingo en la noche. Y además cuando se hablan después un poquito más también cómo fueron los votos por edad, ¿ah? Los clústeres de electores.
Ahí se va a saber un poquito más, pero yo creo que no se logra por una razón bien práctica, porque uno no puede ser lo que no es, o representar lo que no es. Por lo menos hace unos 25 años llegó una tendencia en el mundo de las comunicaciones políticas y comerciales, en la cual lo que se premia en términos electorales es más que nada la verdad, la sinceridad, y eso es lo que busca la gente. ¿Ah? Y cuando la gente percibe que en eso no hay sinceridad o es un poco jugar con el engaño, porque uno sabe cómo es la persona, la conoce hace 40 años políticamente hablando, te genera un sentimiento más que nada de, bueno, esta señora, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué onda? ¿Ah? Yo no, te insisto, yo me imagino mucho más en ese video, por eso creo que es un video que está mal hecho en términos estratégicos, me imagino mucho más a Kaiser, mucho más cómodo, mucho más creíble, bailando en ese rol que a Matei o a Kast. O sea, yo me la veo difícil a Kast con su pantalón docker y su camisa docker haciendo un video Igual de trap. ¿Ah? Matei no bailó en el video. No bailó, No. pero no. No, después hay unos videos muy buenos de Ian que aparece bailando, que yo me moría de la risa. Pero eso es otra cosa. Bailando ranchera en Sí, no, sí, no, Concepción. sí. Sí, mira, lo mejor de lo que pasó con el trap fueron las derivadas que sacaron de Ian. Espectaculares, pues. Sí, Ahora, era muy perdona, bueno. uno se ríe, ¿eh? Uno se ríe de estas tonteras, pero también, y ahí yo se la compro a Marco, efectivamente te generan sentimientos positivos respecto a la candidata, no solamente de burla. O sea, el video del trap te genera una cantidad de IA de posterior que nos deja de ser interesante analizar las consecuencias que tiene en términos de buena onda hacia la candidata. Sí, Sí, tiene es bien 4,9 millones, un poquito más de mira. reproducciones, ¿eh? Está casi los 5 Oye, pero millones. es interesante esto de la estética que está, porque Kaiser, ¿no es cierto? Que busca ser auténtico desde su identidad. Bueno, Claro, puede estar de acuerdo o o no no, pero con esto, es claro. así, es así. Y entonces él va a tener, porque lo han ido relacionando últimamente, no sé si porque a él le gusta el AC/DC, ¿no es Sí, cierto? Claro, Y en el cierre de su campaña va a haber un grupo de tributo a AC/DC. Imagínate, digamos, un grupo, porque es bien disruptivo, porque en todos los otros cierres de campaña van a haber, ¿no es cierto?, rancheras, cumbia, lo que son los ritmos claro. populares en Chile. Este Kaiser va a meter, ¿no es cierto?, un grupo de tributo de AC/DC que va a estar en el cierre de su campaña ahí en la Plaza de la Aviación, en la Avenida Providencia, y llama la atención. Entonces, a lo mejor hay más coherencia, a propósito de lo que dice Cristian, Sí. en relación a lo que él piensa y a lo que es su identidad. Repito, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero estamos analizando el tema de la autenticidad de la identidad, ¿no? Y él Ujú. no sé, creo que se ha definido como metalero, ¿no? Y por lo tanto, no le importa que no a toda la gente le guste el metal. No, Bueno, oye, su retórica política es bien heavy metal, así que es claro, por consistente en eso. eso. sí. Oye, ya pues hoy día a la noche tenemos debate. Para cuando nos volvamos a encontrar el otro lunes ya vamos a tener no solamente a los dos candidatos o candidatas que pasen a segunda vuelta, sino que también vamos a tener el escenario en el Congreso, cómo van a quedar las fuerzas configuradas en el Congreso, que también va a ser Mm. interesante de analizar a propósito de los escenarios de gobernabilidad que van a tener o que va a tener más bien el futuro presidente del país a partir de marzo del próximo año. Así que vamos a tener muchísimo que analizar, atento al despliegue de hoy día en la noche, cómo eso se va a replicar durante la semana, los cierres de campaña con AC/DC, la cumbia de José Antonio Caz, que invitó a Américo, entiendo, a cerrar con él ahí va a ser también entretenido ver a José Antonio Caz bailando cumbia. Vamos a tener harto que comentar durante la semana. Nos volvemos a encontrar el otro lunes ya con resultados sobre la mesa. Cristian Leporati y Marco Moreno, muchísimas gracias. Como siempre, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Que tengan buena Buena semana. semana. Igual. Igual, chao. Chao, chao. Bien, yo me despido de quienes se conectaron a nuestras transmisiones contándoles además que Santiago no es Chile y por eso los invitamos a suscribirse gratis al nuevo newsletter del Mostrador aquí
los ríos, desde Valdivia hasta Panguipulli, te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en los ríos. Así que ya lo saben, nuevo newsletter en El Mostrador, aquí los ríos para que se suscriban en elmostrador.cl. Así como también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, para seguir todo el contenido multimedia del Mostrador, este programa y mucho más, y mantenerse informados junto a nosotros. Que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar pronto a través de las pantallas del Mostrador. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en El Mostrador Podcast.